A ver, hay historias de tecnología que parecen sacadas directamente de un guión de cine. Historias con plazos imposibles, con guerras entre empresas gigantescas y con decisiones tomadas a la desesperada, que sin querer acaban cambiando el mundo. Pues bien, esta es una de esas historias. Es el thriller de cómo nació, casi por accidente, el lenguaje de programación más popular del planeta. Para entender bien todo este lío, vamos a dividir la historia en 5 actos. Empezaremos con la Guerra de los Navegadores, que fue la que encendió la mecha. Luego veremos un milagro de programación de 10 días, un engaño de marketing bastante descarado, el caos que casi rompe la web en dos y finalmente, cómo se convirtió en el error más exitoso de la historia. Vámonos a 1995. Internet en ese momento era, un lugar bastante aburrido. Un museo estático de texto y fondos grises. Pero en las oficinas de Netscape, que era el rey absoluto del momento, se empezaba a respirar pánico. Y es que sabían que Microsoft venía a por ellos con Internet Explorer. Necesitaban un arma. Y la necesitaban ya. Y todo arranca aquí, en pleno corazón de Silicon Valley. Netscape, la empresa que había puesto la web al alcance de todos con su navegador Navigator, se estaba enfrentando a una amenaza que podía acabar con ellos. Necesitaban un arma secreta, algo que hiciera que las páginas web por fin cobraran vida. Este era, digamos, el mantra que se repetía en todas las reuniones de Netscape. La gran idea era integrar Java, que era el lenguaje serio y profesional de Sun Microsystems, directamente en el navegador. La estrategia era ambiciosa. Querían convertir el navegador en la plataforma de aplicaciones definitiva, dejando casi obsoleto al propio sistema operativo de Microsoft. Pero claro, el plan tenía una grieta enorme. Fijaos, a la izquierda, el plan con Java, un lenguaje superpotente y profesional. Pero a la derecha, el problema real. Java era un monstruo, demasiado complejo para un diseñador web que solo quería, añadir una pequeña animación o validar un formulario. Netscape necesitaba algo más. Pues lo que necesitaban era un complemento. Lo llamaban un pequeño lenguaje, algo que fuera el compañero perfecto de Java. Tenía que ser rápido, ligero y sobre todo tan fácil que cualquiera pudiera usarlo directamente en el HTML. Imaginaos, como un Visual Basic para el C++, que era Java en aquel entonces. Y es aquí donde aparece la figura clave de toda esta historia. Brendan Eich, un programador al que Netscape había contratado para una misión muy distinta, que era integrar un lenguaje académico llamado Scheme. Pero de repente se encontró con un ultimátum sobre la mesa. Olvida Scheme, crea un lenguaje totalmente nuevo. Y hazlo para ayer. 10 días. Y no es una forma de hablar, es literal. Esa fue la orden que recibió Brendan Eich. Necesitamos un prototipo funcional de este nuevo lenguaje en 10 días. Tenía que estar listo para demostrar que era viable antes del siguiente gran lanzamiento de Netscape. Era, a todas luces, una misión suicida. Así que, del 6 al 15 de mayo, Eich se encerró y, se puso a programar como si no hubiera un mañana. Para ir rápido, fue cogiendo piezas de todas partes. De Java copió la sintaxis, para que a la gente le sonara familiar. De Scheme tomó las funciones de primera clase, que es una idea genial que permite tratar el código como si fueran datos. Y de otro lenguaje, llamado Self, cogió la herencia basada en prototipos, un modelo mucho más dinámico que el de Java, y de esa mezcla nació Mocha. Y esto fue lo que le enseñó a sus jefes, una simple caja de alerta. Puede parecer una tontería, ¿verdad? Pero este pequeño pop-up lo cambiaba todo. Era la prueba de que un lenguaje de scripting podía vivir y ejecutarse dentro de una página web. Lo que parecía imposible se había hecho realidad. El propio Eich lo reconoce. Fue una auténtica locura. Y claro, esta prisa tuvo consecuencias. No hubo tiempo para revisar nada, ni para pensar bien el diseño. Se tomaron atajos, se metieron rarezas que, para bien o para mal, quedaron grabadas a fuego en el ADN del lenguaje para siempre. Vale, ya tenían el prototipo. Funcionaba. Pero ahora la historia da un giro, y no es un giro técnico, sino uno puramente de marketing. La tecnología estaba lista, pero ahora había que venderla. Y la decisión que se tomó aquí acabaría marcando la identidad del lenguaje para siempre, y de paso creando una de las confusiones más grandes de la historia de la informática. Es que el pobre lenguaje tuvo una crisis de identidad de libro. Nació como Mocha. Luego, para su primer lanzamiento público en la beta de Netscape 2.0, lo llamaron LiveScript. Pero, solo 3 meses después, justo para el lanzamiento final, Netscape y Sun llegaron a un acuerdo y ¡zas!, le cambiaron el nombre por última vez. El propio creador lo dice sin tapujos. JavaScript. El nombre era sencillamente una mentira. Una jugada de marketing pura y dura para que el nuevo lenguaje se subiera a la ola de popularidad de Java, que en ese momento era la gran estrella tecnológica del momento.
Pero la realidad es que no tenían casi nada que ver. Pensemos en ello. Java era un lenguaje compilado, súper complejo, muy estructurado, para hacer aplicaciones serias. JavaScript, en cambio, era interpretado, flexible y estaba pensado para ser, como lo llamaban, el hermano pequeño y tonto, un simple añadido para Java. Y lo más curioso es que, a pesar de que los puristas lo despreciaban, decían que era un lenguaje de juguete para hacer que las imágenes parpadearan, la mentira funcionó, y vaya si funcionó. Los desarrolladores web lo adoptaron en masa. Por fin tenían una herramienta sencilla para dar vida a sus páginas. Pero claro, este éxito abrió una nueva caja de Pandora. Empezó una nueva fase en la guerra de los navegadores, una que ya no solo enfrentaba a las empresas, sino que amenazó con romper la propia web en 1000 pedazos incompatibles. Entramos en la época del salvaje oeste de Internet. Y, como no, Microsoft vio el filón y no se iba a quedar de brazos cruzados. Como no tenían la licencia de JavaScript, hicieron lo que mejor sabían hacer en los 90, ingeniería inversa. Crearon su propia versión. Casi idéntica, pero con pequeñas diferencias, la llamaron JScript y la metieron en Internet Explorer 3. Para los desarrolladores esto fue un infierno, una auténtica pesadilla. Tenían que escribir el código 2 veces o llenarlo de parches horribles para ver en qué navegador se estaba viendo la página. La idea de una web universal se estaba yendo al traste. Hacía falta una tregua, y urgentemente. La solución llegó en forma de estándar. Netscape llevó su lenguaje a ECMA International, que es una organización de estándares europea. Y para evitar problemas legales con la marca JavaScript Sun, el estándar oficial recibió un nombre nuevo y súper técnico, ECMAScript. Este fue el tratado de paz que básicamente salvó a la web. Y con esto llegamos al presente. A cómo ese lenguaje improvisado, con un nombre engañoso y nacido del pánico de una empresa, no solo sobrevivió a todo ese caos, sino que acabó conquistando el mundo digital de una manera que absolutamente nadie podía haber imaginado. Es que el salto es brutal. Pensadlo, el lenguaje que empezó como el hermanito tonto de Java hoy está literalmente en todas partes. Se ejecutan los servidores que nos sirven Netflix, en el software de la NASA, en la interfaz de la Estación Espacial Internacional y, por supuesto, en todos nuestros teléfonos y hasta en algunas neveras. Lo que nos lleva a la gran pregunta, a la paradoja final de toda esta historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un lenguaje con tantos fallos de diseño de nacimiento, con tantas partes feas, como las llaman muchos, llegó a ser la lengua franca de todo el planeta? La respuesta, la verdad, es fascinante. Y creo que la respuesta, o al menos una pista muy buena, está en esta frase de su propio creador. Quizás, solo quizás, el secreto de su éxito fue precisamente su imperfección. La prisa con la que se creó le dio una flexibilidad, una maleabilidad que otros lenguajes más perfectos y rígidos no tenían. Y esa capacidad de adaptarse, nacida de un sprint de 10 días, fue lo que le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar y convertirse por accidente en el lenguaje más importante del mundo.